¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente, pero bueno, se puede parecer bastante. Videíto de martes en la tarde, ya terminando las tareas. Para, bueno, tener un contacto con ustedes, mis amigos, con el querido Jonathan, con el querido Cobursa, con Tito, Juanqui, Juanpi, bueno, los amigos Pablo, Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, Pablo Mónaco, Pablo Ibarra, bueno, Cecilia Barroso desde Mendoza, tantos y tantos amigos, Gustavo Pasaro, el querido Ricardo Abelluto, Jorge, montón de amigos que están siempre, Sergio Casco, Manuel, Javier, Fernando, Facundo, bueno, muchos amigos, Lorencis, el querido Lorencis, pero siempre me siento en deuda con Eugenio, con Diego Segovia. Grandes, grandes personas y grandes seguidores de estas charlitas que tenemos cotidianamente. Que bueno, como dije, quizás no es la charlita, pero sé que estoy debiendo una. Estoy a la espera que termine la revisión, si no, se la tengo que dar a mi sobrino que me haga un cambio mínimo, una edición mínima, y ya es otro video y ya supera la revisión. No sé por qué, pero de vez en cuando se da el factor de que los videos rebotan. Yo no sé si por duración o bueno. A veces uno se come una denuncia por ahí intercambiar opiniones, intercambiar criterios, defenderse quizás de alguna palabra desafortunada. Pero bueno, no es nada que no haya pasado en otro momento. No es un canal que tiende al pacifismo. Siempre hay un chapa chapa. Pero bueno, el canal cuenta con la colaboración del querido amigo Gregorio, el querido amigo Gregorio Casa, y con la colaboración del querido amigo Miguel. Grandes colaboradores, bueno, cualquier respuesta que den los amigos en los comentarios, obviamente está más que avalada por mí, dado que con Miguel compartimos criterios técnicos, con Gregorio y también con Miguel, pero Miguel se ocupa más de lo que es cuestiones técnicas. Gregorio generalmente siempre está atendiendo a algún que otro desubicado, que suele irse un poco por las ramas. Bueno, el Gregorio los vuelve a su lugar. Pero siempre cuentan con la aprobación, con mi venia, digamos, dado que muchos leo, que les ponen a vos quien te habló. No, estás hablando con un integrante de este canal, este humilde canal, de la llamémosle Deep Web de YouTube. El lado oscuro. Bienvenidos al lado oscuro. Bueno, notarán algunos cambios detrás mío. Vamos a ir primero por ahí. No sé si va a ser muy larga este videito, pero quiero contarles algunos cambios que estoy haciendo en el taller. Podría hacer el video mostrando, pero básicamente es lo mismo que había antes, que eran dos listones. Se podría decir que se anexó un tercero, donde teníamos llaves milimétricas, generalmente de línea Baco y de dos líneas de Inafor, de 6 a 28 milímetros. Después, arriba, lo que hice fue el listón de las estriadas en milímetros, desde 32 a 6 milímetros. Eh, en los huecos que ustedes ven que quedan vacíos, van a ir las estriadas cortas, en fin, quiero bueno, completar un poco con unidades que por ahí podría ponerlas en el mismo clavo que la estriada larga y compensar con otra unidad ese lugar. Lo veo bien, está al lado inmediatamente del tablero de herramientas de uso permanente acá en el taller. Obviamente esas herramientas, las de acá, no obedecen al tablero principal de mi taller, que ya estaba medio colapsado, tengo que ver de descomprimirlo un poco, y lo estoy logrando. En breve, una vez que termine vamos a estar con los avances y con prácticamente la culminación del altar
de las herramientas. Tengo ganas de debajo del tablero de herramientas indispensables en el taller de uso constante, poner el banco, poner un banquito, o sea que quedaría una especie de L. Yo después les voy a mostrar una vez que esté listo. Quedaría una especie de L con un banco de 2,50 m, con una pata menor, que sería el segundo banco, con un banco de 1,50 m, donde pondría una morsa chiquitita en un extremo y en el otro una amoladora de banco un poquito más chiquita de la que tengo para uso, digamos, intensivo acá en el taller. Comentaba esta mañana que tengo mi amoladora de vieja data. La compré terminando los 2000, principios, los 90, principios del 2000. Sepan disculpar, está frío. La verdad me viene dando resultados, sacando una sola vez que me la bobinó el querido amigo, un viejo de la antigua escuela, un bobinador de la antigua escuela, Julio César Villalba, de la zona de Palomar. La verdad me la ha bobinado y desde ese momento la piedra, como yo le llamo, pero bueno, la amoladora de banco sigue funcionando perfectamente. Yo generalmente alterno entre, tengo una piedra para desbaste, una piedra gruesa, después del otro lado alterno entre cepillo y por ahí cuando hay que afilar herramientas pongo una piedra de diente, de picado un poco más fino, de grano es la palabra, perdón, de grano un poco más fino. Para, que sea un poquito más exacta la tarea del afilado, ¿no? Después, compré una un poquito más chica, ya se las voy a quizás mostrar, les voy a describir las marcas. Son marcas no de renombre, olvídense que sean de renombre, pero que en otras unidades a mí me han dado buenos resultados. Me veo muy tentado, más allá de lo que ya compré, a comprar el taladro de la marca Watfow, que es el que usaría para, lo que es tareas domiciliarias y demás. Pero bueno, son pequeñas compras que quiero hacer a futuro para que quede un poquito más organizado todo, más sectorizado todo, tener una unidad en cada bolso, en cada pacaut de pobre, y simplemente acorde a la tarea, agarrar el elenco necesario y salir a cumplir tareas. Dado que, generalmente hay que tomarse una media horita, ya sea de la noche o de la mañana, para, organizar lo que se viene al otro día, porque vieron que mi trabajo va desde cambiar un flotante de tanque a las 8 de la mañana hasta una fuga que aparece y la tengo que ir a resolver ese mismo día cuando termino esa tarea. O sea que tengo que andar con los dos elencos o con algo mixto, y generalmente cuando uno está desarrollando la tarea de cambio de flotante, que no debería llevar más de 2 o 3 unidades, una pico del oro, quizás una francesa, si nos queremos poner un poco más exigentes, alguna llave de caño de 1 pulgada para sostener, aflojar. Ahí se parte un caño, ahí hay que tener para cortar, hay que tener una terraja. Por eso siempre uno anda un poquito sobrecargado de herramientas. Me ha pasado, y lo he dicho hasta el cansancio, de, por ejemplo, armar un elenco de llaves combinadas. Eso me lo preguntaba, no me acuerdo si Jonathan. No, Jonathan no fue. Un amigo del canal que pregunta siempre, obviamente respetuosamente, alguno de los Fedes, me decía, ¿qué llaves hay que llevar? Yo sé qué llaves hay que llevar, prácticamente las vamos a utilizar el 90% de las veces, y en forma constante, en service. Por ejemplo, el otro día que la compré y la mostré,
En un elenco, en una cartuchera, de estas que se está desintegrando sola, tengo un elenco de llaves que está orientado a la plomería y, bueno, la llevé porque sabía perfectamente qué tareas tenía que realizar. He aquí que la señora me dice, ya que vino, ya que está acá, porque usted después de encontrarlo es difícil, esas fueron las palabras de la señora, ¿no me hace un favor? Obviamente, se lo pago. ¿No me apretaría la monocomando de la cocina? Claro, tienen un mueble de esos que se compran para armar, llamémosle en Easy, pero con una que yo mismo la instalé, yo mismo armé el mueble, todo. Pero la mesada es muy finita, de un espesor muy finito de acero inoxidable, donde bueno, con una maderita, una mecha copa, le desarrollé una especie de, llamémosle, soporte o suplemento es la palabra, una especie de suplemento para que gane espesor y de paso de que no se mueva, no haga nervio, tenga un poquito de pared para, bueno, apretar, porque imagínense que en la chapita de acero inoxidable, que debe tener 1 milímetro, y no estoy exagerando, es difícil. Bueno, me dice, no me apretaría, yo le dije que se iba a aflojar, pues la señora de esas ama de casa a la antigua. Generalmente antes yo le ponía una contratuerca. Generalmente esas varillas son M6 la rosca y M8, pero ya estamos hablando de antigua generación, cuando venía con una sola varilla central, M8 o si no, 2 M6. Este caso eran 2 M6. Bueno, resulta que termino las tareas que estaba desarrollando, que las habrán visto en algún video cortito. Por ejemplo, la reparación de una mochila de la línea Roca, que verdaderamente han metido demasiada ingeniería o han complicado demasiado las cosas para lo que debería ser algo elemental y simple, con el efecto 1 y 2, que verdaderamente está bueno para todos aquellos que cuidan el agua, los ecologistas, las personas que... Yo le tengo amor al agua, obviamente, y más en verano, cuando tengo sed y me doy cuenta lo importante que es, obviamente para lavar la ropa, higienizarse y todo, pero se podría buscar una descarga intermedia, como es en el caso de otras marcas, pero han invertido demasiada ingeniería en algo que podría ser sencillo y verdaderamente el service es caro, el service de eso es caro porque puede llevar 10 minutos o 2 horas y los repuestos tampoco son económicos. Pero bueno, al margen, terminé con esa tarea, lo dejé funcionando perfecto, está todo bien. Me dice si le podía, ya que estamos, ya que me logró localizar, todo para volver al principio de la charlita. Imagínense la paciencia que ustedes me tienen y yo lo descriptivo que trato de ser. Bueno, y yo dije, no, justo eso, porque yo sabía fehacientemente que esa grifería puntualmente viene con tuerca hexagonal, si bien la varilla es M6, viene con tuerca hexagonal 9 milímetros. Y yo en el elenco que llevé no tenía llave de 9 milímetros. Pero no porque no tenga llave de 9 milímetros, porque era un elenco que dije lo vamos a armar con lo mínimo para que no explote, ya que la cartuchera se está desintegrando de a poco, estar a veces en el taller, rara vez trabaja en serio, pero bueno, evidentemente, no sé, la regalada rinde un poquito más, estas rinden un poquito menos, de hecho entra la mitad de las unidades que entraban en la otra, es lo caro de lo regalado. Por suerte puedo decir que a mí nadie me regaló nada, yo he retribuido esas atenciones. Hoy lo hablaba con el amigo Miguel y
creo que no estoy cometiendo ninguna infidencia, porque me etiquetó en una publicación de francesas polacas y le dije, yo tengo una, y él obviamente, creo que él sabe mejor lo que yo tengo que lo que yo. Le digo, tengo esa ahí, pero no me transmite buena vibra y no la toco, no la utilizo. Siento que ya la pagué la francesa, porque obviamente tuve una atención con quien me la regaló, pero no me vibra positivamente. No la tiro o no la devuelvo porque considero que la pagué. Está paga de una u otra manera. Si ustedes ven lo que vale las herramientas que yo regalé. Y esto no está bueno hablarlo, porque no, pero es la realidad de lo que pienso y siento. No me transmite buena vibra el utilizarla, probarla, testearla. Si bien es una herramienta que hay que acostumbrarse a usarla, de fabricación polaca. Yo tengo las rusas, las habrán visto las rusas, que las rusas ustedes pueden agarrar un caño de 1 pulgada y 1,5 metros de largo y agarrarla y hacerle fuerza, que yo les puedo asegurar que no la van a lograr conmover a la francesa. Pero los rusos, con su rusticidad, valga casi el juego de palabras, han desarrollado una herramienta que soporta. Pero la de 12 pulgadas abre 25 milímetros. Eso le decía a Miguel, es una risa. Es una francesa de una dureza espectacular, pero para trabajar en, no sé, adentro de un nicho de gas hay que llevar una de 18 pulgadas. Es una cosa de loco. El efecto contrario a lo que yo vengo buscando y vengo, digamos, profesando hace un tiempo, desde que el amigo Gregorio tiró a la cancha la Jade Verde 8 pulgadas, apertura extra, que verdaderamente desde que la vi no tardé más de 5 minutos en tratar de ver quién me podía conseguir esas unidades. Bueno, el muchacho que venía al taller y que también iba a mi casa, al que ahora no me contesta, pero no me bloqueó ni nada, no tiene motivos, o sea, solo me debe 2 cartucheras Jadever, que yo quería hacer la comparativa con las de renombre, o las que intentan ser de renombre, y me debe eso solo, y después ya está, o sea, pero me gustaría que me diga, no estoy trabajando más para particulares, tengo mi ferretería, si querés comprar vení a tal lado. Bueno. Se ve que puse un estado en WhatsApp, porque no tengo los contactos de otras personas, pero tengo contactos que venden herramientas. De hecho, acá algunas personas, puede dar fe el amigo Miguel, han comentado, Tano, ¿te acordás que yo te vendía herramientas en pandemia? Después cambié de laburo. Como por ejemplo, mi paso por Industrias Baco, apareció el sobrino de Raulito Latapié, el hijo de Quique, un grande, al que le mando saludos, espero que algún video más hayas visto. Bueno. Pero, bueno, no tardó en aparecer quien me provea de unidades Jadever. Hoy en día no es difícil porque Lucas, que yo lo nombro a veces, es un pibe que hicimos la primaria juntos, nada más que él es más pibe. Él quizás estaba en tercer grado, yo ya estaba terminando. Y bueno, Lucas, cuando voy a su ferretería, yo pispeo a ver qué hay, que es el que me vendió las herramientas Mota, que se recontra indignó, se recontra calentó, no conmigo, contra el proveedor, el distribuidor. Y también es el que le compré las Pico del Oro de la marca Crossman, traba de escalera. Yo venía de comprar, mire, parece que lo hubiese preparado. Yo venía de comprar estas unidades de Crossman, grado industrial. La verdad, la sacaron del estadio en esta época. Tengo la de 8, la de 7, la de 6, la de punta plana y obviamente los alicates. Los he ido comprando de a poquito
Y en un momento llego a la ferretería de Lucas a comprar materiales para trabajos en el barrio. Y veo que armó una especie de combo. 6 unidades mezcladas, no obedecían a una lógica. Quiso ir sacando lo que a él le quedaba. ¿Para qué? Para darle paso a otras líneas de herramientas que, bueno, no... Creo que Metz trajo en aquel momento. Estamos hablando de muchos años atrás. Me cuesta a veces hacer memoria. Pero lo compré también, el Enquito, y logré completar el Crossman. Bueno, un día estaba laburando, vieron que uno tiene el berretín de y algo más, y yo estoy mirando a ver qué algo más. Dame una Pico del Oro. Traba de escalera, 10 pulgadas. Bueno, fui, la usé inmediatamente y ¡prac! Y me dice, no puede, no. Le digo, mirá, zafó. Me dice, no puede ser, qué macana. Pero no porque desconfíe de mi pericia sobre una herramienta, sino porque lo asombró, deduciendo que es un pibe lúcido, deduciendo que había llevado determinados materiales, obviamente polipropileno roscado, como mucho en una pulgada, dedujo que se zafó en ese uso, en esa utilidad, y la probó en el mostrador. El mostrador de él debe tener 1,5 pulgadas. Abrió, apretó y tra. Dice, no, esto no sirve, llévate otra. No, te la recambio yo y después me arreglo. Bueno, la tengo colgada ahí, lo que él no sabe es que la zafé también. Pero bueno, de nada. El sistema traba de escalera conmigo nunca dio resultado. Estamos hablando en Pico del Oro, sacando obviamente las de renombre, que el canal no está orientado a eso. Como hago la aclaración cada vez que comento esto, tengo que reconocer que de la línea Bullet, la cabeza de culebra mirando al noreste en posición de ataque, ha dado muy buenos resultados, superando todas las pruebas que yo le hago, incluso en haciendo fuerza en la vida real. Y se ha dado el factor común de algún amigo del canal que vio desde el momento cero, desde vieron que yo agarro, muestro el blister, la muestro en estado óptimo, y después la ha visto ido envejeciendo y dice, esto sirve, la compró y le dio el mismo resultado. Pero no es algo sugerible porque no mantienen un estándar de calidad. Lo mismo la línea Mamba Negra, que hemos dado en llamar acá, la Mamba Negra, que no es otra cosa que las de la línea Blackjack. Para mí, enamorado de esas unidades. Que bueno, muchos dicen, vos te enamorás fácil, lo que pasa es que estás carente de cariño. Las herramientas, si a mí me dan resultado y me salen económicas, yo me enamoro. O sea, no se rompen, duran, se pagaron poco. ¿Qué voy a decir? ¿No sirve? La relación precio-calidad va más que bien. No se dejen engañar por tipos que juegan a que trabajan, muestran las herramientas ahí como si hubiesen tenido una batalla de la recontra Gran 7 y ya está. Si son tipos que hacen un pastón de 3 baldes y tienen que ir 15 días al kinesiólogo. Las herramientas con un uso intensivo y de verdad se gastan, se rompen, se marcan. Existe lo que es obsolescencia programada. Hay que tratar de que esa obsolescencia programada no llegue prematuramente, ni tampoco llegue. El que va a comprar una herramienta para tenerla en la caja y utilizarla en la casa los domingos, voy a cortar el pasto, gorda, voy a cortar el pasto un rato, mientras después prendemos el fueguito para comer un asadito,
Ese tipo que compre una llave 14, Silver Shadow, y le dure toda la vida, no sería extraño, no sería extraño. Acá en el taller, las llaves Silver Shadow que venden en Easy, puede llegar a durar lo que tardo en que se dé la necesidad de usarla. No sirven. Las he mostrado en siciliano desde Easy, las he mostrado y bueno, ustedes ven, son fierros viejos, pero hace 35 años en adelante que están conmigo. O sea, 35 años para situarnos en una fecha, porque todos dicen, hay que cuidarse las palabras y todo lo que uno diga y se tiene que controlar y medir, porque todo hace 35 años, todo hace 35 años. No, Pancho, hace mucho más que yo ando con las herramientas. Lo que pasa es que resulta increíble creer que un chico de 9 años, 10 años, 11 años, primero le robaba las herramientas a mi padre. Porque cerraba su taller, las guardaba, listo. Yo, antes de que eso pase, me apoderaba de la unidad, hacía la tarea que tenía que hacer, porque siempre fui un poco autodidacta. O sea, era un tipo al que desde muy chico se le sembró, se le inculcó la semilla de las cuestiones técnicas de esto, del otro. Y después, bueno, evidentemente ese chico, en vez de ser, no digo un orgullo, porque no soy un orgullo para nada, pero de decir, bueno, lo que yo sembré es lo que estoy cosechando, eh, me transformé en una competencia. Estamos hablando de antes de los 12 años. Entonces, yo, para poder hacer lo que hice, para poder desarrollar lo que desarrollé, que muchos dirán que puede desarrollar, bueno, hay logros, hay cosas, hay experiencias, hay historia de vida. Está mi amigo Nico Scarone, que por suerte está viendo los videos más seguido y comenta y puede dar fe de muchas de las cosas que uno dice. Y bueno, yo las utilizaba y después el problema era devolverlas, porque el tema era que no me enganche, no usándolas, porque yo sabía cuándo usarlas, pero el tema es que no me enganche con la herramienta en mi poder, mi padre. Entonces, de vez en cuando se las tiraba por abajo de la puerta y que caiga donde caiga. Entonces el tipo entraba, por ahí se deslizaban hasta abajo de un auto, cuando terminaba de hacer su tarea, sacaba el auto. Siempre tuvo esa premisa, que no queden herramientas en el auto, miraba lo que hoy llaman el vano motor, hoy o bueno, hace años llaman el vano motor, nosotros siempre le llamamos la trompa, el buche, bueno, que no queden herramientas dando vueltas, controlaba a la perfección con la portátil, que tenía una portátil, que yo me acuerdo que era el encargado de alumbrarle. Esto grábenselo porque es cómico y a alguno le ha pasado. Yo era el encargado de alumbrarle. Imagínense, el tipo chapista. Yo era el encargado de alumbrarle, y ya lo dije 3 veces. Pero me pongo en el... No van a poder percibir la sensación de impotencia, risa y bronca a la misma vez. Piso mojado, terminando de lijar. Poca luz. Yo con la portátil de 1970, antes de irse a Italia y venir con quien les habla. Bueno, ¿qué pasaba? En esa época se usaban lámparas incandescentes. Él tenía el mismo problema que yo en la vista, miopía, pero miopía para tirar para arriba. Se quería ir a operar a Rusia o a Cuba, no me acuerdo, pero tenía el proyecto. Yo creo que se quería tomar el palo y no volver más. Lo pienso todo esto hace unos años, ¿no? Bueno, cuestión que me decía, alumbrame que quiero terminar este guardabarro para mañana estar tranquilo. Lo alumbraba, primero que me recagaba pedo porque lo estaba alumbrando mal. Listo. Me posicionaba él donde quería. La portátil, antes se usaban lámparas incandescentes. Y ahí vamos al tema. No tenía buena vista, entonces necesitaba que la luz sea fuerte. Entonces compraba lámparas de 100. La portátil era completamente metálica con la empuñadura de goma. Bueno, se imaginarán la temperatura que levantaba eso.
al tener la lumbre cerca de la cara, porque yo tampoco veía nada, me terminaba quemando por todos lados, con la portátil al rojo vivo. Y no solo eso, como el piso estaba todo mojado, no cesaba en agarrarme a patada la portátil. Pero bueno, todo eso uno lo tenía que aguantar calladito, calladito. Pero bueno, por eso les digo. No sé cómo llegamos acá de Lucas a Jadever. Lucas trajo, y lo voy a tratar de hablar con él, a ver si me puede hacer un pedido de herramientas. Obviamente me di cuenta que trajo algunas cosas de Jadever, porque incluso hay hasta tijeras de podar. Pedir algunas unidades que me estaría gustando, que no llegué a comprar de la mano de este distribuidor que venía al taller, a mi casa, que manejaba la línea Total. Todos saben que el 95% de las herramientas Total que yo tengo las compré de la mano de este muchacho. Yo, todo lo que es Total, se lo compré a este muchacho, sacando un par de excepciones que he visto en algunos lugares puntuales, como el Corralón de Aedo, donde yo digo que está la juguetería, y dije, esta es mía, dámela. Puntuales, cositas puntuales. Y todo lo que es Inco, yo lo compro en lo que es la bulonera de los muchachos de... No voy a decir el nombre para que no piensen que es propaganda. Todo se paga, yo no quiero descuento, no quiero nada. Quiero que si le digo, conseguime esto, lo pidas y llegue. Como viene siendo desde hace 25 años la relación que tenemos con esa ferretería. Lo único que consiguieron fuera de tiempo, y a veces hay que saber ver las red fly, como le dicen ahora, o bueno, yo le llamaba cuando uno pone el contacto y se prenden todas las luces de batería, presión de aceite, bueno, se prendieron todas, fueron las herramientas de Retrucci que no sirvieron para nada, nunca, a mí en lo personal. Pero bueno, Lucas está trayendo cosas de Jadever. Como dije, hay hasta tijeras de podar. Esto que ven acá atrás es uno de mis primeros juegos de Baco, el primer juego de Inafor y el segundo juego de Inafor. Después arriba, en su mayoría, son llaves, obviamente, son todas, ¿no? Pero son todas estriadas en milímetros. En su mayoría es el juego, pues en el tablero tengo el juego continuo, en este tengo el de medidas de uso frecuente, que cuando les muestre cómo va a quedar esta área del taller, les voy a mostrar y vamos a ver y vamos a hablar un poco de cómo son las cosas, pero bueno, nada, son herramientas que aguantan, y ahí vamos atando cabos, de la Silver Shadow, porque no es que a mí todo me gusta, todo me da resultado. Silver Shadow no sirve. Mota a mí no me sirvió. N-Trucci a mí no me sirvió. Está el que dice, es un fierro, pero la tengo hace 25 años. Y salta otro y dice, sí, yo también tengo una hace 25 años, pero compré una hace 8 meses y tiene razón el Tano. Hay una diferencia abismal de calidad. Pero bueno, no vamos a caer siempre en el mismo tema. Lo que pasa es que se habla de herramientas y a veces uno cae en eso. Y todo esto deviene, ya que estamos viendo los caminos neuronales de mi razonamiento, podría agarrar el juego de tubos Dishu y mostrarlo y hablar de eso, que de hecho también lo voy a hacer. Pero porque han saltado algunos que se nota que son de la secta del afamado tester de herramientas. Uno se da cuenta que son de aquella tribu, por la manera en que comentan. Yo no es que esté miren, vamos a enumerar. No estoy envidioso, no estoy obsesionado, no estoy enamorado, o sea, soy heterosexual, me gustan tanto las mujeres como las herramientas, en esa misma proporción, como las Coupé Torino. O sea, no vayan por la homosexualidad, porque a mí, la verdad, no me ofenden, no me preocupa. Sostengo
de que lo que haga cada uno dentro de 4 paredes y un techo, si tiene suerte. Yo he estado dentro de 4 paredes sin techo, la he pasado muy bien. Pero bueno, lo que hagan dentro de 4 paredes, mientras sea a 1/4 de Luculumé, hagan lo que quieran. No estoy enamorado del infomerciante, del afamado tester de herramientas, no estoy envidioso de él, no me interesa absolutamente para nada su vida. Lo que sí, como video vidente, tengo la posibilidad de criticar. Muchos dirán, no mire, listo, ¿para qué mirá? ¿Cómo no voy a mirar? ¿Cómo no voy a mirar? Yo prometí que cada vez que tenga la oportunidad le voy a salir al cruce. Y yo noto que hay cosas que no están siendo bien probadas, no tengo la libertad de pensar lo que yo quiera. Pero bueno, no importa, al margen. Obviamente, yo tengo un concepto sobre él obviamente tiene un concepto sobre mí, nos conocemos, para todos aquellos que dicen, él ni te nombra, no te menciona, no te conoce. Sí, nos conocemos bien, quédense tranquilos que nos conocemos bien. Son gente que viene de aquel lado y bueno, hay que atenderlos con respeto porque comentan con respeto, pero me han llegado a llamar la Luciana Salazar de los canales de herramientas. La Luciana Salazar de los canales de herramientas. O sea que ya soy reconocido en el mundo de los canales de herramientas. Qué bueno. Qué bueno ser reconocido en el mundo de los canales de herramientas y no en el mundo de los infomerciales o de los vendedores o los pseudo técnicos. Pero bueno, nada. Quería redondear un poquito esta idea porque ha aparecido una persona que no memoricé el nombre. Hay muchas personas que yo ya desestimo ni les contesto. Lo que van a encontrar de mi parte es silencio, pongan lo que pongan. Hay un par que ya ni les contesto. Obviamente acá no se bloquea a nadie. El día que puedan entender eso, serán felices. Sí, los guitarreo, los tiro a la cancha, los etiqueto, saco capturas de publicaciones, de cosas que me parecen ridículas y las subo. Yo soy así. Saben los sujetos dónde encontrarme. Me quieren hacer callar la boca, tendrán que encontrar la manera. Yo voy con la verdad. Estaría bueno saber qué van a decir. Júntense todos y vayan a la comisaría de la mujer a denunciarme. Y díganle, no, hay un tipo que hace videos, que él mira nuestros videos, no les gusta, y bueno, nos critica desde sus videos. Y bueno, vamos a ver qué les dice, qué sé yo. Y si no, vengan y cáguenme a trompadas. Si tienen tanta nafta y le dan los huevos, vengan, qué sé yo. Las peleas son para tenerlas. O solamente vas a pelear las peleas que ganás. ¿Sabés las veces que yo me comí trompadas? Pero también sabés las veces que yo dejé en el piso un par. No es amenaza, no es nada. Es simplemente tener bien en claro que las peleas se pueden ganar o perder. O solamente vas a tener las peleas que ganás. Después, hay muy pocos sujetos que disfrutan de una golpiza. Yo soy uno de ellos. Llámenle como ustedes quieran. Pero en fin, dejemos la secta. Quizás el amigo Gregorio, al que le mando un abrazo grande, un saludo grande. Quizás el amigo Gregorio, que tiene más calle que el facha Martel, entiende lo que uno quiere decir. El amigo Miguel también, obviamente. Pero él se mantiene en las cuestiones técnicas y ya con eso le cierra más el asterisco a un par que, bueno, que estaría bueno que también me tiren a la cancha a mí, hablando de cosas técnicas. Yo no tengo problema. Ponemos pizarrón, empezamos a dibujar. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver si los tengo a mano, porque el taller está en reordenamiento. Los tubos Dishu
que los estuvo viendo hoy mi sobrino en la mañana. Y la verdad que les gustó. Y estoy pensando en comprarle un elenquito para él. Quiero que lo vean de vuelta. Yo ya hice el video cortito presentándolos. Pero sé que lo digo en cada oportunidad. Pero hay gente que le interesa la información netamente de las herramientas. Odian las charlitas, odian las anécdotas, odian lo autobiográfico. Bueno, les hago el video afuera de lo que es las charlitas de taller de las herramientas. Está muy largo, lo puedo resumir un poquito porque tampoco es... Bueno, este es un juego de tubo de Diju hexagonal que va desde 10 a 24 y le faltan algunas medidas. Viene con un alargue cortito y una llave cricket. Llévate este paquete para Mendoza si lo querés más corto. Ya no sé qué decirte, loco, mirá, esto es así. Mirate otro canal, porque acá todos critican, pero están todos mirando, o sea, no se pierden una, ¿eh? Saben todo. Pero bueno, cosas que pasan. Vamos a mirarlos un poquito. Tiré el papel en el piso, pero quédense tranquilos que el taller siempre, todos los días antes de irme, yo lo barro. Todos los que estuvimos en una escuela técnica sabemos que 10, 15 minutos antes de irnos del taller hay que barrer y saber, a veces no es el caso porque quedan al lado de los motores, bueno, saber dónde está cada herramienta. Para eso estoy haciendo esto. Bueno, la verdad, un acabado, se cayó un destornillador, la verdad. Un acabado entre satinado y cromado, donde se lee claramente y con cierto orgullo por parte de la marca el nombre Diju y cromo vanadio con la medida correspondiente, 24 milímetros, un lindo moleteado, moleteado cruzado, que no indica mucho, pero es lindo. Tenemos el 24, tenemos el 21, muchos hubiesen pensado que venía el 22, ha ido cambiando también la necesidad de dichas unidades. Vamos a dar la llave cricket, que es lo que muchos quizás se están preguntando. Son hexagonales, ya lo dije. La llave cricket porque puede pasar que tubos no les preocupe demasiado, pero por el precio de esto, conseguir una llave cricket fiel es tentador. Aunque no les sirvan los tubos o los tengan todos, es tentador conseguir una llave cricket fiel con un prolongador corto, que no es un factor común en los juegos de tubos, que venga un prolongador de 3 pulgadas. Generalmente vienen de 5 o de 10 y el de 3 no. Y muchas veces, incluso en la antigua mecánica para sacar bombas de nafta y eso, el alargue largo o el mediano, llamémosle, hay alargues de 50 centímetros, tengo dando vuelta, el alargue de 250 milímetros directamente no entra, el alargue de 125 queda chocando con la torreta, depende de donde esté ubicada la bomba de nafta, obviamente. Los amigos, los mecánicos van a entender lo que le digo. Y con esta medida, que bueno, no sería el tubo, porque generalmente son hexagonales de como mucho 14. Son hexagonales de como mucho 14. Estoy perdiendo la vista, agarré el 15. Y queda así. Queda compuesto así y se puede trabajar cómodamente. La empuñadura es muy cómoda. Es muy cómoda, da una linda sensación de poder arrimar cómodamente. Recordemos por 1.000.000 de veces que la llave cricket no es una herramienta de fuerza, sino una herramienta de velocidad. Viene con el expulsor de tubo, expulsor rápido, que no se cae ni por casualidad. Ahora si yo aprieto sí,
una vez un suegro mío, mi suegro, mi ex suegro, ya les conté, el de la llave manija que rompió el radiador a martillazo. Le presté un juego de tubos Stanley Fax Max en castre media para que haga la Chevrolet, que bueno, yo he contado acá, que después refresco la anécdota porque es cómica. Le he prestado un juego de tubos Stanley Fax Max, los negros con letras doradas, qué sé yo. Y bueno, viene con una llave cricket, con un mango deslizante que a la vez es alargue largo, bueno, un par de utensilios como para que pueda trabajar. Él tiene o tenía herramientas, estaba bien provisto, pero estaba en una etapa de su vida que ya medio que no sabía dónde estaban las cosas. Acá tiene, trabaje con esto que va a andar más que bien. Bueno, arma la llave cricket para apretar, no sé qué, no sé qué habrá apretado, porque él no sigue la norma de que la llave cricket no es para hacer fuerza. Él es una llave, se usa y listo. Cuando quiso sacar para guardar todo, aunque ustedes no lo crean, cuando quiso desarmar la llave cricket y desarmar el alargue y el tubo, él no sabía de la existencia del botón de expulsión. Él se quedó en tirar y créanme que me lo contó, que la agarró en la morsa y la barreteó para poder descalzar el alargue de la llave Fax Max. La verdad que bueno, me la marcó, pero no la rompió. Funciona a la perfección, Pero fíjense lo útil y lo rendidor o lo cumplidor que es el expulsor en algunos casos, dado que traba la bolilla y no sale más hasta que uno apriete. El no sale más sonó muy... Pero bueno, no se inunda más. Bueno, no importa, no es el espíritu del canal. A nadie le importan esas cosas acá. Pero pasaba que uno estaba posicionado debajo de un auto y parecía que todo se quedaba en su lugar y se me ha caído más de una vez una llave cricket, una llave manija, no, un mango de fuerza, porque hay que estar trabajando hacia arriba, los brazos se cansan. Por eso, desde que se inventaron o se empezaron a implementar los elevadores allá en el 2000 se empezaron a ver con más asiduidad en algunas gomerías de renombre los elevadores, o al menos yo en mi experiencia. Después todos trabajábamos en la fosa, la famosa fosa. Yo acá en el taller la tapé. La tapé porque ya no se utilizaba, me orienté mucho a lo que es la restauración y mecánica de motos y ya tenía mi sobrinito chiquito en aquel momento, tenía después en el futuro las nenas y las tapé. La tapé y se acabó. No se usa. De última están las rampas que uno se puede deslizar cómodamente con una camilla que no tengo. No la compré porque no me nació. O sea, son elementos con los que uno no está familiarizado a trabajar. Pero volviendo al tema Diju, o juego de tubos Diju, orgullosamente dice Cromo Vanadio, el mantenimiento de esta llave es muy básico, se sacan los tornillitos, sale la tapita, se lubrica todo, se engrasa y listo. Muy bien presentados, la verdad. Es una de esas compras que si tendría que hacer una nueva recompra, como he realizado en algunas unidades que ustedes han visto, bueno, la haría sin mayor problema. La verdad, me gusta, está para aprovechar el precio, está para aprovechar. Yo la pagué 27 pesos en la zona de San Antonio de Padua. Me vine más que contento. Así que nada, gente. Les mando un saludo. Seguramente haremos otra charlita para compensar la de ayer. Hasta tanto
quizás la habiliten, quizás la tenga que modificar, le vamos a poner alguna cosita. No hay malas palabras, estoy diciendo básicamente lo mismo que digo en esta, pero bueno, quizás mandé algún paquete de más para Mendoza y nada, me lo bajaron. Así que nada, para los que dicen, y todos sabrán de quién estoy hablando, para los que dicen que YouTube no regula, no hay nadie que regule, será porque han denunciado en alguna oportunidad y las charlitas han pasado sin pena ni gloria. O sea, han superado, quiero decir, sin problemas las verificaciones. Así que nada, tengan en cuenta que este no es el único canal que tiene que tener revisión. Hay miles de canales, entonces por ahí se demora. En el mail que mandan dicen que puede estar sujeto a 72 horas de demora. Listo, no hay problema, yo no tengo drama. Hago otra y listo. Ustedes saben que a mí me gusta hablar. Después espero haber cerrado todos los temas porque abrí un montón de ventanas que no me acuerdo si cerré. Bueno, quiero comprar algunas unidades de HDVer que tendría que hablar con Lucas la próxima vez que vaya, el muchacho de la ferretería, donde vi que tiene una tijera de podar HDVer, entre otras cosas. Le digo, Lucas, te hago este pedido, yo tengo el catálogo. Me lo proporcionó el muchacho que venía, el distribuidor de HDVer, el distribuidor de Total de venido en HDVer, que después ya de vino en cualquier cosa, hasta en Top me ha traído. Pero bueno, y Watfo sigo comprando en la ferretería de Castelar, del viejo lobo de Castelar. Para los que no me preguntan, porque no me preguntan, pero estoy usando una pico del oro aislada Watfo para desarrollar tareas de plomería como si fuese una unidad estándar, y quiero que sepan que hasta ahora no he notado diferencia. No hay oxidación, no hay oxidación en exceso, la normal que puede haber en otra unidad. Tengamos en cuenta que no es cromada, pero no hay oxidación excesiva. No se ha zafado, ha cumplido todo lo que se le ha encomendado. Solo le faltaría un haciendo fuerza en la vida real. Así que gente, les mando un saludo, espero que estén bien. Ya mañana van a ver avances en esta área del taller. Tengo pensado arriba del listón de estriadas mandar llaves, por ejemplo, que no se utilizan mucho, pero que cuando se necesitan tienen que estar. Son llaves de uso especial, de que quizás uno tiene de otro tiempo. Estoy viendo, pues la tenía en la mano hasta hace un ratito. Pero bueno, vaya a saber dónde las dejé. Bueno, por ejemplo, por citar un ejemplo, que no era esta. Esta es una hexagonal, lo están viendo, de 36 milímetros para, bueno, hacer fuerza, nada, de la marca Williams. Que compré hace un montón de años en Bulones Brown. Pero la que le quería mostrar es una bastante parecida, pero de 38, en este caso de boca abierta. Acá está. Por ejemplo, esta no es una que se use en forma constante, pero cuando se necesita, ya sea para girar un cigüeñal o para lo que sea, esta unidad se la banca. La verdad, contento de haber podido adquirir en su momento estas llaves que uno se sentía quizás disminuido porque el que caía con un abaco. Después, bueno, con el tiempo fueron llegando estos elencos, ya todos más o menos saben, conocen la historia, pero bueno, siempre está lindo refrescar un poquito, mirar por el espejo retrovisor. Si se quedaron hasta acá, les mando un saludo al amigo Ubaldo, un saludo al amigo Tito, a Juanqui, a Jonathan, a Jorge, a los amigos que comentan siempre, a Lorenzis, bueno, hay un montón de amigos nuevos que se están acercando.
está Juan Llanes, que siempre también está en contacto. Algunos, no recuerdo quién, comentó preguntando por el Capitán Bombacha. La verdad que nunca entendí quién era y no sé si está todavía. Creo que no, porque pertenecía más a la troupe de la secta ferretera. Todas esas gentes que llegaron de la mano de, o algunos de acá fueron para allá, porque miren que no es el dios de YouTube, es un tipo que tiene contactos producto de su trabajo. Y quizá, bueno, no vamos a profundizar mucho, pero no subestimen este pequeño, oscuro canal del lado bajo de YouTube, porque algunos que han ido para allá primero estuvieron acá. Y puedo citar un nombre, pero no quiero entrar en puedo citar varios nombres, pero ya está. Son gente que... Esto es así. La puerta está abierta para que entren o para que salgan. Aquel que se quiera ir, como dice don José Larralde, no es necesario que haga bulla, se va y listo. Generalmente es fácil irse pegando un portazo, como hacen todos. Antes de irse me dicen, ¡ay, ya me cansé! ¡Ya me cansé de escucharte decir siempre a mí! No lo mires, no lo mires. Lo que vos digas de mí, a mí no me va a afectar. No me va a afectar. Son ideas, son verdades las que digo. Al menos para mí. Que puedo decir que nadie me dio nada. O sea, nadie me puso una pinza para que diga, estás buena. Yo las compro. Si se rompen, pierdo. Si duran, genial. Hago el contenido, hablamos, charlamos. Esto une dos de mis pasiones. La comunicación y el amor a las herramientas. Yo disfruto en dos estadios de la herramienta. En la adquisición y en el uso. Porque si agarramos 4 tipos que digan que esto es bueno y ni siquiera lo probaron, esto por estadística va a terminar siendo bueno. Y estoy diciendo esto porque agarré cualquiera, podría haber agarrado esto para que no pare. Esto por estadística es bueno. Y son tipos, sacando alguna excepción, son tipos que si tienen que hacer un pastón de 3 baldes, terminan 15 días en el kinesiólogo. Les mando un saludo, sepan disculpar. A veces el frío me hace hablar quizás un poco más de la cuenta. Les mando un saludo, como siempre. Siempre hay un contacto, siempre hay un nuevo videíto. Este video va para los amigos que o cenan o desayunan, pero bueno, o están trabajando y escuchan lo que uno dice como si fuese una radio AM. Les mando un saludo y gracias por todo.